Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. El futuro de las energías baratas. ¿Cuáles son? ¿Dónde están? Un cambio radical que destruye el mito del petróleo como un bien irreemplazable. Hablamos en ediciones anteriores de la energía que podríamos transformar a través del sol y en el sábado pasado hablamos sobre la energía eólica, las posibilidades de ambas a través de especialistas. Hoy vamos a ir por otro lado para conocer realmente los costos de la energía tradicional y cómo vamos a tener que atender lo que ya ha provocado la explotación de los combustibles fósiles. Y nos vamos a acompañar por el ingeniero Hernán Milberg, que es uno de los colaboradores de Techint, grandes productores de dióxido de carbono, y Josefina Diriart, que es geóloga de Tecpetrol. Ellas estuvieron participando en un ciclo organizado por el Instituto Argentino de Petróleo y el Gas. Esos argumentos nos van a permitir entender por qué hay tanta diferencia y vamos a tener en el futuro energías baratas. El mundo está emitiendo hoy, en la actualidad, 40 gigatoneladas por año de dióxido de carbono. Eso es mucho. No hay mucho parámetro para comparar. Ya van a ver por qué es mucho. Hay que llegar al 2050 con cero emisiones. Las 40 gigatoneladas por año las han provocado las generaciones eléctricas, el transporte, la industria en general, el petróleo, el acero, las cementeras, la ganadería, que provoca dióxido de carbono y metano. Pero dentro de 30 años no vamos a poder usar carbón ni combustibles fósiles. Se van a reemplazar, como decimos, por energías baratas. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a bajar a cero las emisiones en tan corto tiempo? Hay una combinación de alternativas. La eficiencia, de la que tanto se habla, es mucho. Consumir eficientemente, eso va a requerir que consumamos menos energía, que se desperdicie menos. Otros modos de producirla, otras fuentes, y la transformación de los sistemas que nos proveen de energía, la renovación de las instalaciones, la renovación del parque automotor, de barcos y de aviones. Fíjense el despelote que tenemos por delante. Sectores de la industria dicen que además esta serie de variables deberían combinarse capturando y almacenando el dióxido de carbono. Ya vamos a ver también por qué. Y dicen, habría que capturar 5.000 millones de toneladas por año. Bueno, hay que tratar los gases que emiten las industrias y secuestrar ese dióxido de carbono del aire. Imagínense, el aire tiene el dióxido de carbono, este gas de efecto invernadero que nos está provocando el malestar. Hay que salir a buscarlo a la atmósfera, dicen, o a las chimeneas, a las fábricas. Están pensando también en reutilizar el dióxido de carbono. Eso todavía no está demasiado claro de cómo hacerlo, pero esto implica de algún modo seguir operando como hasta ahora en los próximos 30 años, pero capturando el carbono. Le da un aval a esa industria. Imaginen, hay que manejar grandes volúmenes de aire para estos proyectos que ya están en marcha. Vamos a ver. Hay básicamente dos modos de captura. Se diseña e instala una planta de captura de gases al lado de la planta de producción. Imagínense una cementera, una acería. Las instalaciones que hay que poner representan técnicamente 3 veces más de la superficie instalada. Si la fábrica
ocupa una manzana, hay que pensar en 3 manzanas más para poner básicamente estas 2 torres gigantes donde se haría el proceso. Una que capture esas emisiones, ya que no irían al aire, y la otra que pueda procesarla. Ya vamos a ver mucho. Para esto se requiere energía adicional, mucha energía adicional. Son plantas costosas de instalar y de operar. Hernán Milberg de Techint habla de la envergadura de estas 2 torretas. Estos 2 equipos, según la planta, pueden ser enormes, ¿sí? Por ejemplo, hay una planta en Houston que se llama Petranova, que tiene una torre cuadrada, hecha de hormigón, que tiene una sección de 25 por 25 y 100 metros de alto, y construida in situ, para que tengan un orden de magnitud de lo que son estas plantas, para tratar 1 millón de toneladas por año de CO2. Lo otro sería capturar el dióxido de carbono del aire. Lo que nos acaba de explicar Hernán es poniendo esta mega planta al lado de la ya existente. Ahora se está pensando en captar el dióxido de carbono del aire. La tecnología es más costosa todavía. Pasan el aire por grandes ventiladores y con un compuesto químico líquido capturan el dióxido de carbono. Otra modalidad son grandes filtros de dióxido de carbono, donde pasa el dióxido de carbono por el ventilador, luego por los otros filtros que retienen el dióxido de carbono y calientan ese dióxido de carbono que está en los filtros para disolverlo y luego capturarlos. Para sacar 1 tonelada de dióxido de carbono necesitamos $800. 1 tonelada es nada, se produce en 2 minutos. El proyecto más grande funciona en Islandia, ya está funcionando y captura unas 4.000 toneladas. Multipliquen 800 por 4.000, algo así como 0,04 millones de toneladas, de gigatoneladas. Es muy poco. Cuanto mayor es la concentración de dióxido de carbono, es más fácil quitarlo, dicen estos ingenieros. Por lo tanto, también esta idea nos hace pensar que se va a propender a ir justamente a los lugares o a aquellas fábricas que originen más de este gas tan nocivo que nos está haciendo mal. Si tenés una planta que usa carbón, es más fácil quitar el dióxido de carbono. Bueno, Josefina, que es geóloga, Josefina Diriart, es geóloga de Tecpetrol, empezó trabajando en Mina La Alumbrera, explica las cantidades de capturas que se están haciendo ahora de dióxido de carbono. Hoy por hoy, Hernán mencionó números, hoy se están capturando aproximadamente 40 millones de toneladas de CO2, de esas 40 gigas que se emiten. Si estamos capturando 1000 veces menos de lo que se emite, y lo que se hace es, gran parte de esas 40 millones de toneladas se almacenan en formaciones geológicas profundas. Este es otro proceso. Se trata de un reservorio que tiene la capacidad para almacenar y que tiene que tener la porosidad o el espacio necesario para hacerlo. Esos poros tienen que estar interconectados entre sí, es decir, que permita el paso de los fluidos. Arriba de ese reservorio tiene que haber una roca sello con características opuestas a la anterior. Si la otra era permeable y tenía esas porosidades, esta tiene que estar sellada, impermeabilizada, porque tiene que garantizar el confinamiento y la integridad durante mucho tiempo de lo que va a pasar a ser un depósito de dióxido de carbono. Tiene que estar a una profundidad de entre 800 y 1000 metros. Ustedes van tomando conciencia ya de la envergadura de estos proyectos, ¿no? De lo que se necesita. Para esto, porque ustedes dirán, bueno, ¿dónde va eso? Están usando yacimientos agotados o depletados, como técnicamente
menciona acá la geóloga en su exposición? Una de las opciones es utilizar yacimientos depletados de gas o de petróleo. Es decir, yo tengo un yacimiento de petróleo y gas que está cerca de su fin de su vida útil, está depletado, lo que contiene es hidrocarburo a baja presión, entonces yo lo puedo rellenar con CO2. Bastante sencillo conceptualmente. La gran ventaja que tienen estos reservorios depletados, o lo que se conoce también como DGOF, lo van a escuchar como DGOF, es que ya comprobaron que son capaces de contener fluidos por millones de años. ¿Ok? Contuvieron petróleo y gas, ¿por qué no van a poder contener CO2? Bueno, esta es una de las modalidades. Yacimientos que están agotados. Donde hubo petróleo, no queda nada, va ahora el dióxido de carbono. Ahora, el modo más económico es reinyectar ese dióxido de carbono en pozos que están próximos a finalizar su producción para la recuperación terciaria de petróleo, es decir, para facilitar sacar el petróleo que queda, es decir, seguir usando petróleo, quién sabe por cuántos años más. Si recién llegaste, estamos mostrando cuál es la visión de la industria, de los sectores interesados en seguir con la explotación de los combustibles fósiles. Otro fragmento de la geóloga Josefina Diriart. Inyecto el CO2 en un campo depletado o maduro de petróleo para que ese CO2 se mezcle con el petróleo, baje su movilidad y yo pueda aumentar la recuperación que tengo. ¿Ok? Básicamente, podemos simplificar, actúa como un pistón para seguir recuperando petróleo. Lo que tiene de gran ventaja esta tecnología es que, obviamente, al tener esa acción de inyectar CO2, en ese camino parte del CO2 va quedando atrapado en la roca, ¿no? Produzco más petróleo, entonces toda esa tecnología está sostenida por la venta del hidrocarburo. Esa es la ventaja. Se sigue vendiendo hidrocarburos. Da por tierra con el objetivo que persigue la humanidad, descarbonizar al 2050, es decir, dejar de consumir petróleo, almacenar dióxido de carbono para seguir alimentando la producción de hidrocarburos. Es la propuesta más barata, según nos acaban de explicar los técnicos que trabajan en estas temáticas. Bueno, hay miles de consideraciones, son muy técnicas otras. Los proyectos son muy caros, están ya funcionando en Estados Unidos, en Canadá, en China, en Australia, en Brasil hay uno y están anunciando unos 100 proyectos más. En el final de esta exposición, de la cual extrajimos estos dos comentarios, se menciona cuánto sale un proyecto de estas características con las aprobaciones necesarias y demás. $500 millones. Para volver un poco a por qué estamos diciendo en nuestra nueva sección que el futuro será de las energías baratas, es decir, no de los combustibles fósiles. Decididamente ya no. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.